¿verdad? Podemos aprovechar este día para recordar el evento más importante. No solamente el que Cristo murió, y no solamente el que Cristo haya resucitado, sino el que lo hizo por nosotros, que lo hizo por su iglesia y que lo hizo para darnos vida eterna y reconciliarnos con Él. Si tú has tomado la decisión por Cristo, este es un buen día para entregarle tu corazón al Señor. Si tú no has entregado tu vida totalmente al Señor, este es un buen día de renuncias, porque el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Amén. Y Él da una oportunidad tras otra, tras otra, tras otra, hasta el día que se acaben. Que vamos a su presencia y Él pasará juicio sobre nosotros. Pero el día que estemos delante de su presencia, es mejor ir acompañado que solo. ¿Tú sabes quién va acompañado? El creyente. El creyente va acompañado, porque Jesús va a estar a su lado. Y una vez que el Padre diga ahí todo su resumen y el mío, Jesús va a decir, sí, pero yo tomé su lugar en la cruz del Calvario. Yo no sé usted, pero mi resumen no era tan bueno. Y a veces lo mancho, pero Cristo lo limpia cada vez. Amén. Así que vamos a dar por aquí a nuestro ministerio de preadolescentes, la hermana Ilia, con unos pequeños dramas, y ella después les introducirá su misericordia. Amén. Aleluya. Bueno, los niños se quedan hoy y vamos a comenzar esta pequeña enseñanza, que vamos a tener 3 cápsulas de enseñanza y vamos a estar intercalando algunas de esas enseñanzas con especiales de danza que tienen que ver con la predicación y lo que estamos enseñando. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí simplemente porque nos levantamos hoy y dijimos, hoy tengo el día libre porque es feriado. Vamos a aprovechar para ir a la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Realmente estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros y hemos respondido al llamado de Dios en nuestra vida. La realidad es que estamos aquí porque Dios nos ama. Y estamos aquí porque Dios tiene propósitos con nosotros. Sí, Señor. Y estamos aquí porque quizás tenemos el día feriado, sí, no lo podemos negar. Quizás si estuviésemos trabajando, no estuviésemos aquí. Pero venimos los domingos y celebramos también la misericordia de Dios y la gracia de Dios cada día. Pero la realidad es que estamos aquí porque Dios nos ama y tiene un propósito con nosotros. Yo siempre me sorprendo cuando celebramos Semana Santa porque es grande lo que Dios ha hecho en nosotros. Es grande su muerte y es grande su resurrección. Amén. En su muerte Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y en su resurrección dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto en el pecado. Con su muerte Él nos recuerda que Él es grande. Con su muerte Él nos recuerda que nuestro pecado es grande. Pero con su resurrección Él nos recuerda que no hay nada imposible para Dios cuando se trata de reconciliarnos con Él. Meditando hace varios meses sobre este tiempo, yo siempre he pensado, pero en estos meses más, sobre que, ¿verdad? Uno piensa con anticipación que uno puede ministrar en Semana Santa. Y yo les prometo que el mensaje de hoy no va a ser quizás tan profundo teológicamente, pero yo espero que sea bien práctico para sus vidas espirituales. Aunque sea cierta, siempre que se discute la palabra podemos escudriñarla y podemos sacar el jugo espiritual y doctrinal de lo que la palabra tiene para nosotros. Pero siempre me pregunto, ¿por qué le damos énfasis al viernes y al domingo y no al sábado? ¿Por qué le damos énfasis al viernes? Obviamente hay una buena razón, porque el sacrificio del Cordero puro, perfecto, que dice la palabra, que se había prometido que iba a quitar el pecado del mundo, había llegado en Cristo Jesús. Cristo
es el sacrificio que nos sustituye, sacrificio perfecto que un humano tenía que presentar delante de Dios. Dios se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero la resurrección también es el tema central de la Biblia. No solamente la muerte, sino también la resurrección. Si no hubiese resurrección, no hubiese cristianismo. Si no hubiese resurrección, no hubiese vida eterna. Pablo inclusive dice, si no hubiese resurrección, vana sería nuestra fe. El cristianismo es la única religión del mundo que se basa en un evento. Se basa en el hecho de que Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Pudiéramos decir cualquier otra cosa, Dios existe, Dios, pero el cristianismo se basa en que Cristo resucitó de los muertos. Pero yo me acuerdo que antes se hablaba mucho del sábado de gloria. ¿Cuántos saben del sábado de gloria? El sábado de gloria era ese día que todo el mundo sacaba para bailar. ¿Cuántos fueron a un baile de sábado de gloria? Bueno, algunos hermanitos aquí fueron a un baile de sábado de gloria. Un sábado de gloria era como un sábado, pues el viernes fuimos al Señor a una ceremonia solemne el Viernes Santo. El domingo celebramos su resurrección y el sábado ¿qué hacemos? Pues bailamos. Porque ya 3 días corridos es bien difícil. Pero yo quiero hablar acerca de un aspecto importante, acerca de que entre la muerte y la vida, entre la cruz y la resurrección, hubo un periodo de silencio. Y yo le llamo a este mensaje hoy el silencio del sábado. Y el mensaje del domingo también, porque son 2 partes. Son 6 cápsulas que vamos a estar teniendo. Y el silencio del sábado es tan importante que nosotros entendamos, porque nos refleja mucho y nos enseña de cómo Dios opera en nuestras vidas. Nos enseña mucho a lo que es la paciencia. Nos enseña mucho a esperar el llamado de Dios. Nos enseña mucho a vivir una vida siempre dejando que sea Dios el que haga las cosas y no nosotros. Y yo quiero hablar de varios textos hoy que Jesús menciona haciendo referencia a todo el proceso de la muerte, la espera y la resurrección. Y yo quiero que vayan conmigo a Mateo 12, 38 al 42. Jesús mismo menciona que era necesario esos días de espera y de silencio. Jesús mismo espera y nos enseña que de la misma manera que muchas personas experimentaron días de quietud y de silencio antes de recibir y de que se cumpliese la palabra o recibir una promesa en sus vidas, asimismo Él sometió en su humanidad, luego de su muerte, su cuerpo terrenal a un periodo de espera antes de ser resucitado. Mateo 12, 38 al 42 dice así, especialmente hasta el versículo 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Los fariseos estaban pidiendo ¿qué? Señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Los hombres de Nínive eran la ciudad donde Jonás iba a predicar. Y la condenarán. ¿A qué generación? La generación de Jesús. La generación que vio a Jesús encarnado. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Quién es más que Jonás?
Jesús, Cristo. La reina del sur no es la película, ¿saben? La de la serie. Sepan, la reina del sur fue la que fue donde Salomón a buscar sabiduría, que era rica, y se sorprendió tanto de la sabiduría de Salomón que dio ese viaje. Había escuchado eso, pero ella quería experimentar y escuchar la sabiduría de los propios labios de Salomón. Y después se enamoraron y ella se casaron. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Cuál generación? La que tuvo a Cristo encarnado. Y la condenará. Porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Hablando de Jesús y su sabiduría y su palabra. Muchas veces nosotros tenemos que entender que entre la muerte y la resurrección hay un proceso de silencio. Tenemos que entender que parte del morir es perder el control. Que parte de morir es esperar. Que parte de morir a nuestro yo es ir a la presencia de Dios y dejarlo todo. Que parte de morir es dejar de tener el control de las circunstancias. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Jonás, a quien nuestro Señor está usando como una figura profética de lo que va a ocurrir, anunciando su muerte y su resurrección. Él está anunciando que así como Jonás estuvo dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches, él tenía que estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Yo quiero que cierren sus ojos un momento. Cierren sus ojos todos. Vamos a ser niños hoy porque tenemos niños aquí. Cierren todos los ojos un momento. Entonces se van a imaginar que ustedes están en un barco y que de momento hay un viento y lluvia y tempestad, y todos los que están en el barco lo miran a usted y de momento dicen: tú eres el culpable de lo que está pasando aquí, te vamos a tirar por la borda. Y de momento no te cogen por el brazo, coge el brazo del que está al lado suyo con los ojos cerrados, y de momento usted lo cogen por el brazo y lo tiran hacia afuera. Lo tiran hacia afuera. Y de momento viene un gran pez mientras usted está cayendo en el agua y se lo traga. Y siente esa agua cayendo. Búsqueme las botellas, que las botellas... No. Este es 4D. Para los que dicen que eso no ha ocurrido, les tengo una foto de una ballena con un buzo en la boca que encontré por el internet. El buzo sobrevivió, pero lo agarró, lo sacó a la superficie. Y eso es una ballena pequeña, hay ballenas más grandes que esa. Pero Jesús estaba diciendo que era necesario que así como Jonás estuvo, la Biblia no dice que era una ballena. Yo simplemente le puse esa foto para que ustedes vean que es posible estar dentro de la boca de un gran pez. Y Jesús está diciendo, así como el profeta Jonás estuvo ahí 3 días y 3 noches. Obviamente ahí empieza nuestra mente racional. Es imposible que haya estado 3 días y 3 noches y haya preservado la vida. Si yo les pongo a ustedes ahora a aguantar todo el mundo la respiración, ¿cuánto ustedes creen que ustedes pueden durar con la respiración aguantada? 1 minuto, 2 minutos. Tenemos atletas aquí que pueden durar 3 minutos. Los más bravos duran 3, 4 minutos. Militares, Navy Seals, esa gente que están entrenados para condiciones hostiles. Pero la mayoría de nosotros duramos 1 o 2 minutos. Imagínense Jonás, un profeta, un atleta, lo que hacía era hablar del Señor y vagar por ahí a donde Dios le enviaba.
Hasta que le dijo, ve a Nínive y predica. Y él dijo, que no voy para Nínive a predicar. Y allá, huyendo del llamado de Dios, se monta en un barco porque él no quería ir a Nínive. Y allá Dios pone las circunstancias necesarias e ideales para que los hombres tiraran a Jonás por el barco, porque haciendo suerte, adivina quién le tocó la suerte de que tenía la culpa de lo que estaba pasando. A Jonás. No fue por accidente, propósito de Dios. Y allá ellos le dijeron, vamos a matar a este tipo, vamos a tirarlo por la borda. Vamos a tirarlo por la borda porque para que se calme esta tormenta tenemos que sacar el culpable de aquí porque es una maldición. Pero en realidad cuando Dios envió el pez estaba protegiendo a Jonás de morir. Le preservó la vida o se la resucitó. No sabemos con claridad. Hay teólogos que dicen que realmente él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Murió. ¿Por qué? Porque cuando él escribe el capítulo 2 de Jonás, si usted lo busca conmigo, esos primeros versículos, Jonás mismo dice que oró al Señor desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste en las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Dios me ha desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver su santo templo. Cuando Jonás escribe esta parte, ya él había pasado una experiencia difícil y él ya tenía seguridad de que ese no era su final. Ahora, el milagro más grande que ocurrió en la Escritura, en términos de dificultad de nuestra mente racional, no es la resurrección, ni es que un hombre viva en el vientre, en la boca de un pez. El milagro más grande es la creación. En términos de la complejidad de la creación, el hacer cosas de la nada. Porque Dios con su palabra tiene la capacidad sobrenatural de crear. Algo que el ser humano nunca tiene y jamás tendrá en ese sentido. Si podemos creer que la creación es real, podemos creer que Dios puede resucitar a alguien en el vientre de un pez. Y podemos creer que Dios puede resucitar a su Hijo Jesús de la muerte. Pero era necesario 3 días, imagínense 3 días dentro de la boca de un pez. Por ahí viajando. En las profundidades del mar, el mismo, cuando usted sigue leyendo el capítulo 2 de Jonás, dice, las algas se enredaron, porque las ballenas, hablando de las ballenas, pero estos peces grandes usualmente no son carnívoros, comen plancton. Imagínese usted ahí, todo sucio, todo embarrado, y a eso yo le llamo el periodo de silencio, o el silencio de Jonás. El silencio que existe entre un periodo de angustia y de muerte versus un periodo de vida. Cuando leemos Jonás capítulo 2, dice en el versículo 6, dice, bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerros sobre mí. Él está usando un lenguaje poético para expresar simplemente, hasta aquí voy a llegar. Ya no tengo más oportunidad. La oportunidad de volver a la tierra ya no existe. Ahora estoy atrapado en este campo, voy a morir. Y dice, pero tú, Señor, tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. O sea, Jonás experimentó o una resurrección allí mismo, o experimentó constantemente que su vida estaba entre la vida y la muerte en un periodo de 3 días. Yo no sé qué es más emocionante, pero las dos cosas serían emocionantes. La realidad es que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, como dice Jesús en la palabra. Jonás nos enseña que en el silencio de Dios podemos reconocerle y orar. Jonás nos enseña
que Dios nos protege, aunque no lo escuchemos y aunque todas las circunstancias nos encierren en momentos difíciles y en circunstancias difíciles que para nosotros son terminales, que para nosotros son catastróficas, Señor. Pero Dios en realidad nos está preservando para una vida y un propósito nuevo. Amén. Lo más asombroso para mí no era que Jonás estaba dentro de un pez. Ya vemos que es posible. Ya vemos que un gran pez te puede, si te estás en el mar, ya sabes que un gran pez te puede agarrar. Lo más asombroso para mí era que estaba orando y cantando dentro de un pez. Lo más asombroso para mí no es necesariamente que Jesús murió un viernes, aunque ahorita vamos a hablar de eso, porque cuando si usted leyó bien, dice 3 días y 3 noches. Yo siempre me han preguntado, 3 días y 3 noches. Espérate, se murió viernes en la tarde, sábado un día, domingo, o sea, menos de 48 horas. No cuadra ese texto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué, quizás si nos da tiempo. Pero la realidad es que fue un periodo donde en medio de las circunstancias adversas, Jonás elevó una adoración y una oración al Señor y vio la mano de Dios. Ese era el peor momento de la vida de Jonás. ¿Sabe por qué era el peor momento de la vida de Jonás? No porque necesariamente estaba dentro de la vida de la boca o de una ballena o de un gran pez, como lo queramos llamar. Eso era el peor momento en lo físico, quizás. Pero el peor momento espiritual era ese también de la vida de Jonás. ¿Sabes por qué? Porque él estaba huyendo del llamado de Dios. Y muchos de ustedes están mal, no necesariamente porque tienen problemas económicos. A lo mejor no tienen problemas económicos. Muchos estamos mal no necesariamente porque tenemos una crisis matrimonial, o a lo mejor no es lo que te tiene inquieto, lo que te tiene mal delante de la presencia del Señor. Quizás lo que te tiene mal es que estás huyendo del llamado que Dios te está haciendo. Señor, aleluya. Y cuando Dios cambia las circunstancias para tener toda tu atención, y de momento que trate con ese silencio por 3 días y 3 noches, ¿qué vas a hacer? Esos 3 días y 3 noches en nuestras vidas representan periodos de crisis, de prueba, de silencio de parte de Dios. Y cuando digo silencio no estoy hablando de que Dios no está hablando necesariamente. Lo estoy usando como una manera de hablar ese periodo de espera a lo que Dios cumple, lo que Él ha prometido en su palabra que va a hacer en nosotros. A lo que nosotros morimos y obedecemos al llamado de Dios. El peor momento de tu vida es aquel en que tú huyes de la presencia del llamado de Dios en tu vida. Ese era el peor momento de la vida de Jonás. Pero en el pez fue preservado y su llamado fue restaurado. Nuestro Señor Jesús en la tumba fue preservado su cuerpo. Y por el Espíritu Santo al tercer día resucitó de los muertos. Para cumplir su palabra, Jesús mismo dijo: derriben este templo y en 3 días lo edificaré. Y la gente se quedó como que diciendo: ¿pero qué está diciendo él? ¿Cómo va a destruir el templo? O sea, los ladrillos, y lo va a construir en 3 días. Eso tomó años en ser construido. Y eso estaba refiriéndose a él mismo. Siempre hay un periodo en la muerte de silencio. Siempre hay un periodo de silencio. Siempre hay un periodo de prueba. Cuando morimos al yo, cuando morimos a nuestro yo, cuando vamos a la cruz, cuando nos convertimos, pensamos muchas veces erróneamente: todo va a salir bien porque me convertí. Al contrario, ese fue el día que comenzaste a morir. Ese fue el día que clavaste tus ambiciones, tus deseos, tus malas actitudes y dijiste: yo voy a llevar a la cruz cada día mi vida a la presencia del Señor, para que Él haga conmigo lo que Él quiera y no lo que yo quiera. Algunos de nosotros estamos en el gran pez y Dios nos tiene pasando por distintas situaciones difíciles,
porque estamos huyendo del llamado de Dios, pero hoy Dios te recuerda que aún dentro del pez tú tienes un propósito, que aún en medio de la prueba tienes un propósito, que en medio del viernes y del domingo hay un periodo donde Dios está tratando contigo todavía. Ese es Jonás. No sé cuántos han escuchado el testimonio de Alex Campos, el cantante cristiano. Alex Campos cuenta que nació en un hogar donde sus padres se casaron luego de un mes de haberse conocido. Y que como pareja sus padres tenían muchos problemas y discusiones continuamente. Y dice que un día tuvo que ver cómo su madre tomaba de la crisis tan grande que tenía de salud mental un destornillador y se lo enterraba ella misma porque no soportaba ya la vida que estaba llevando. Su padre iba y venía constantemente a la casa y su madre pasaba por estos ciclos continuos de perdonarlo y él volvía y se iba y perdonarlo otra vez y él volvía y se iba y eso creó una marca en Alex Campos tremenda. Él se cuenta graciosamente, estaba leyendo el testimonio, que para que su madre lo perdonaba, él tenía que cantarle una serenata y llevarle pollo. Aunque el efecto no duraba mucho, decía él. Y su padre pues decidió en un momento dado tomar la decisión de irse completamente. Y ya no estaba en la vida de Alex Campos, su hijo, su papá. Luego de un tiempo viviendo alquilados y no podían pagar a tiempo los alquileres, se mudaron a la casa de sus abuelos. Su madre trabajaba y él hacía las actividades del hogar. Y ahí fue la forma en que empezó a encontrarse con Dios. Su abuela recibió un milagro de sanidad. Y ahí se encontraron con el Señor en medio de un momento de una crisis de familia. Se encontraron con el Señor. Y él comenzó a ir a la iglesia. Y en una experiencia que tuvo durante el servicio, él cuenta que él sintió como alguien lo tomaba y lo abrazaba y le sacaba las lágrimas de su mejilla y le decía: yo soy tu padre, yo soy tu papá. De aquí en adelante te voy a cuidar. Santo Dios. ¿Y se resolvieron los problemas? No. Él cuenta que más adelante algo que da mucha tristeza es que él fue víctima de abuso de un hermano de la iglesia. Abuso sexual. Y creció con esa marca en su corazón. Hasta que tuvo que solamente sanar él, perdonar. Pero él tenía un llamado de parte de Dios para ser ministro de Dios, para llevar la palabra del Señor. Y Dios lo llevó por todo ese proceso. Bien difícil, bien duro. Pero ya sano escribe esta canción que se llama El Taller del Maestro Vengo, que es una canción que ha impactado tantas personas, pero está hablando de él, de renunciar a esas heridas, de perdonar, de entregarle al Señor su historia, de entregarle al Señor y dejarse moldear por el Señor. Porque el peor momento de tu vida es aquel donde huye el llamado de Dios para tu vida. Pero no importa tu pasado, el mejor momento de tu vida es aquel día que tú decides: Señor, yo quiero confiar que tus planes para ti y para mí son de bien, son de misericordia, son de gracia, son nuevos para mí. Me han marcado en el pasado, pero yo quiero entregar mi vida al Señor. Y él se convirtió de corazón. Él perdonó a la persona que le hizo daño, perdonó a su papá. Y lleva muchos años ya con una carrera donde él ministra continuamente su testimonio y muchas personas han sido sanas por sus canciones, porque están llenas del perdón y de la gracia y de la misericordia de Dios, están llenas de vida. Pero todo el mundo le gusta ver la vida, pero no le gusta ver el proceso que conlleva morir, que conlleva estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y él escribió otra canción que se llama Silencio, acerca del silencio de Dios. Es la que vamos a escuchar ahora. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará.
¿Para qué seguir viviendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas del miedo también está por comenzar. Otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. El sonido del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamada, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Lo que pasa en mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Gloria a Dios. Háblame, Señor. Háblame, Jesús. Santo. Háblanos, Jesús. Este es un pasaje que me recuerda mucho el silencio del sábado. Está en Juan 12, el Evangelio de Juan 12, 20 al 26. Te lo animo a que lo busquen.
creo que Jesús mismo dice, hablando de su muerte, de su resurrección, pero también hablando de dando a entender el proceso, ¿no? Entre los que habían ido a la fiesta, hablando de la fiesta de la Pascua, para adorar, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Entre ruegos le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Imagínate esta conversación. Tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que quiere saber. Señor, tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que quiere saber. Muéstranos a Jesús. Queremos verlo. Jesús le dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. En otras palabras, si alguno me sirve, pierda su vida en este mundo siguiéndome a mí. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de sembrar. Yo he tenido la oportunidad de tener ciertas experiencias. No digo que no soy un profesional agricultor, pero he tenido ciertas experiencias. He sembrado tomate y se me han dañado. Lo mejor de sembrar es que he tenido es la sábila, porque la sembré una vez y ya sigue dando y sigue dando y sigue dando. No te voy a explicar. Sembré limón, lo tuve que cortar porque no se dio. Los plátanos me han dado buena experiencia, los sembré allí en el talud de mi casa y allí he cosechado racimo tremendo. Sembré parcha, 2 o 3 he cosechado, pero es complicado la enredadera. Muy vulnerable a dañafincas y cosas. Pero el asunto con la siembra es que hay que ver el potencial que tiene una semilla. Hay que ver el potencial que tiene el proceso. Cada vez que yo muero y espero en Dios, lo que Dios hace es más grande en mi vida que lo que yo tenía antes. Y ese precisamente es el proceso de la siembra. Si usted coge cualquier fruta, aquí yo tengo una uva, necesito 2 voluntarios, niños, ayúdenme. 2 niños voluntarios. Pasa por acá. Con el Leniel y mira, ya tengo 2. Vente. Y Carla Luis, vente. 2, tengo extra. Ok, les voy a pedir algo difícil. No se la coman, sí. Eso no es lo difícil, pero... Ok, sepárense. Necesito que ustedes busquen la semilla que está ahí. Ahora no me acuerdo si son de semilla o sin semilla. ¿Son de semilla? Ah, pues la encontraste. Busquen la semilla que está ahí. Angela encontró una. ¿No tiene semilla? Vamos a hacerlo con un tomate. ¿Dónde va a hacerlo con un tomate? Tomate. Vamos a ver. Después me buscan el mapito por una semilla. Tienen una semillita ahí chiquita, sí. Esto, mira. Una semillita. La semilla de la uva es pequeña. Al igual que la semilla del pavo de mostaza, muchas de las semillas que tenemos disponibles son pequeñitas.
muchas de las semillas de vegetales son bien pequeñitas. Sin embargo, el agricultor tiene que coger las semillas, si lo hace de forma natural, tiene que buscar la fruta, tiene que buscar la semilla, si la semilla está en la fruta, tiene que dejarla secando varios días. Cuando saben que tiene que dejarla secando, no hagan ese error como yo, que si la pones rápido se va a pudrir. Tiene que dejarla secando. Y luego, cuando entiende que la semilla está seca, tiene que introducirla en un tiesto o en un pedacito de tierra que tenga preparado, listo. Entonces viene aquí y pone esa semilla, y como Jesús dice, si la semilla cae ahí, en un tiestito o en un pedazo de tierra, muy bien, después de haberla dejado secado, la semilla está solita, no le da pena la semilla, está tan solita ahí, está sola, está a la merced de los pájaros, está a la merced de otros animales que coman semillas, está a la merced de las condiciones del ambiente, la humedad, la lluvia, está a la merced de la tierra. Si la tierra es mala, puede ser que se tarde más en brotar. Si la tierra es buena, pues eso influye. Pero la semilla es necesaria que se saque del lugar donde está guardada, ya sea en una fruta o en un lugar, y para que produzca fruto, enterrarla en un pedazo de tierra o en un tiesto y dejarla sola ahí por días. Algunas semillas, semanas. No simplemente eso, que tú vas a olvidarte de la semilla. Yo tenía un gracias a los niños. Tengo un palito de papaya que en un momento dado me dio mucho fruto, y ya lo corté y me olvidé de él. Pero en el proceso de dar fruto cayeron semillas donde estaba, yo me olvidé de él. Ahora tengo 3 palitos de papaya más que están naciendo del lugar donde había cortado el anterior. Y yo no he sembrado nada. Simplemente que el proceso natural de una semilla, cuando queda sola en la tierra, es crecer, es morir y crecer y multiplicarse para llevar mucho fruto. Jesús lo que está diciendo es, hablando de él mismo en Juan 12, Jesús lo que está diciendo es: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Jesús está comparándose ¿con qué? Con un grano de trigo. Usted es una semilla. Ya que está lo tuyo, tú eres una semilla. No sé de qué fruta, ¿verdad? Algunos son melón, otros son guineos, otros son plátanos, otros son tomates, otros son uvas, otros son cocos rancios nomás. Pero usted es una semilla. Y usted es una semilla. Porque Jesús es una semilla. Y cuando Jesús vio su vida, Él dijo: yo pudiera quedarme aquí. Yo pudiera decidir quedarme vivo aquí en la tierra, pero si yo me quedo así, en este estado, quedo solo. Si la semilla no se siembra, no hay fruto. Podemos dejar la semilla. No le da pena que usted se come tantas semillas. ¿Usted cuántas semillas ha pasado por sus manos en su vida? ¿Cuántas frutas usted se ha comido en su vida? Usted sabe el jardín que usted tuviera si todas las semillas que usted ha desperdiciado en cada fruta y en cada vegetal que se come, usted lo hubiese sembrado. Siéntase mal. Siéntase mal. Porque lo que sucede es que tenemos esa mentalidad de no multiplicar lo que nos ha llegado a la mano. Pero Jesús no es así. Jesús sabía que si el grano de trigo se quedaba
guardado, quedaba solo. Pero si se depositaba en la tierra y moría, llevaba fruto. Y entonces yo creo que si nos enfoquemos en ese proceso, la tierra se convierte en un lugar donde la semilla, aunque esté sola, aunque esté a la merced de animales, aunque esté a la merced de las condiciones del ambiente, la tierra es un lugar donde la semilla puede prosperar y puede crecer. Eso es lo que está diciendo yo con mi muerte voy a ser plantado en esta tierra, y esta tierra es de los humanos. Y con esta muerte yo voy a dar mucho fruto de muchas almas, de muchos discípulos, más que si yo me quedara aquí físicamente con ustedes. Jesús dijo, era necesario que yo me fuera físicamente. Es hora de que yo sea glorificado, dice el texto. Era necesario porque al Jesús irse físicamente, su Espíritu Santo descendió sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que creen. Y esa semilla de Cristo que fue depositada en tierra se multiplicó en cada creyente, hijo de Dios, que persevera en sus caminos. Mira lo que dice Isaías 53. Busca Isaías 53 rapidito conmigo. Cuando habla de Jesús, el versículo 10 por ahí. Vamos a buscarlo todo junto. Un texto que muchos de ustedes han escuchado antes, porque habla de la profecía de cómo Cristo iba a morir, y esa profecía se cumplió. Isaías 53 dice, con todo eso, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, sufrimiento, hablando de Jesús, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, en otra palabra, verá descendencia, tendrá hijos, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, en un mismo versículo tenemos sufrimiento y prosperidad. En un mismo versículo tenemos muerte y tenemos vida. En una semilla hay un proceso de muerte y también hay un proceso de vida, ocurriendo a la misma vez. Ocurriendo a la misma vez. Es algo hasta milagroso. Usted siembra una semilla en un pedacito de tiesto con tierra y usted hasta se olvida de la semilla. Usted hasta se olvida de la semilla, seamos honestos. Nos olvidamos. Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Que Dios nos puso aquí en circunstancias difíciles. Circunstancias con un padecimiento horrible que Dios no se lo desearía a nadie. Muchas de las experiencias que ustedes han pasado. Pero tienen que recordar que donde hay muerte también puede haber vida. Y mira lo que dice el versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías, profetizando sobre el sacrificio de Cristo, está diciendo que Jesús va a ver el fruto de ese padecimiento y de ese sufrimiento, y Él va a quedar contento y va a quedar satisfecho por el padecimiento y el sufrimiento que pasó. ¿Quién es el fruto de la aflicción? ¿Quién es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? ¿Quién es el fruto? Somos nosotros. Somos la iglesia del Señor. Los que hemos creído, los que le amamos, los que tenemos una relación con Él. Jesús mismo sufrió, Jesús mismo sabía que en ese proceso de silencio del sábado, como yo le estoy llamando hoy, donde hay un periodo de un día, 2 días, 3 días,
Y los hombres hasta se olvidaron de él, de que había muerto. Los religiosos se olvidaron de él. Los fariseos dijeron, ya acabamos con el problema. Los romanos dijeron, ya satisfacimos a los judíos religiosos. Les matamos a aquel que estaba causándole tanto problema a su religión y a su fariseísmo. Quienes únicos se acordaban de Jesús eran sus discípulos. Quienes únicos estaban sufriendo en temor y en miedo eran sus discípulos. ¿Usted me sigue? Sí, Señor. Pero Jesús vio a sus discípulos. Proféticamente hablando en Isaías, Jesús vio a sus discípulos. Jesús nos vio a cada uno de nosotros que le hemos dicho sí, Señor. Y él dijo, morir y esperar en silencio vale la pena. Aleluya, Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Nosotros vemos la semilla, vemos la soledad, pero Jesús ve la semilla, el proceso y el fruto. De hecho, muchas de las personas que no les gusta sembrar es porque no les gusta esperar. Porque piensan que es demasiado trabajo. Denme el fruto. Pero yo sembrar. Si no se siembra en el campo, la ciudad no se come. Es un dicho por ahí. Pero yo quiero que tú sepas que puedo hacer más como árbol que como semilla. Pero para ser árbol tengo que morir. Tengo que ser plantado. Y puedo hacer aún más con un fruto de un árbol que con un árbol solo. En otras palabras, Jesús está diciendo, no es solo una semilla lo que yo estoy viendo. Mi vida no es simplemente algo que va a ser depositado en la tierra al morir. No es simplemente una semilla, yo estoy viendo un árbol, estoy viendo un fruto, estoy viendo un cúmulo de personas que van a creer en mi mensaje una vez yo muera y sea levantado. Amén. Estoy viendo un pueblo, estoy viendo una iglesia, estoy viendo discípulos en todas las naciones de todo el mundo, en toda lengua, en toda nación, proclamando mi nombre. Pero para que eso suceda, el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Y muchas veces nosotros no queremos esperar el proceso y queremos ser como Cristo, pero no queremos ser el grano de trigo que cae en tierra y muere. Yo te garantizo, hermano, que si muere, a lo mejor no vas a escuchar a Dios por varios días. Van a venir desiertos, van a venir problemas, van a venir diferentes circunstancias difíciles a tu vida, donde te vas a preguntar, como dice el Salmo 42, ¿dónde está Dios? Aleluya. En ese momento recuérdate que estás siendo enterrado, estás siendo molido, estás siendo pasado por un proceso donde Dios te está llamando a crecer, a echar raíces, a florecer, pero tienes que morir como el grano de trigo para que pueda haber fruto en tu vida. Aleluya. Eso es lo que Dios está enseñándonos en esta mañana. Eso es lo que sucede con el vino. Usted coge la uva, la exprimen, lo hacen, antes era manual, las pisaban, pero las exprimen aquí, aguántame aquí, la exprimen y le saca todo el jugo que pueda y sigue, pone otra uva y hace un poquito de jugo de uva. Pero el que quiere hacer vino tiene algo más en mente, hay que cerrarle el envase y dejarlo guardado por años, meses. Y hay distintos tipos de vino dependiendo los gustos, el tempranillo, está los vinos más dulces que son más jóvenes, pero están los vinos más amargos que yo no sé cómo a la gente le gusta, y secos. Tiene su gusto, ¿verdad? Tiene su gusto, hay gente que le gusta. Pero eso, hay vinos que llevan años ahí, alguien se olvidó de ellos. Pero el que sabe su valor, sabe esperar. Aleluya. Sí, Señor. El que sabe su valor, sabe esperar. ¿Ve? Yo no sé, pero la Biblia nos enseña que Él quiere en nosotros enseñarnos a esperar. Este silencio de sábado lo que nos recuerda es que Dios es un Dios de procesos. Amén. Que para que Cristo viva tenemos que morir. Y que el morir involucra a veces pasar
periodos en nuestra vida sin escuchar de Dios. Pero Dios sabe tu valor. Y Dios sabe el momento correcto de levantarte. Y Dios sabe el momento correcto de recordar la palabra que tú necesitas. Y Dios sabe el momento correcto para recordar el llamado que tú tienes. No te des por vencido, porque Él, en la espera, Dios está haciendo un vino nuevo en nosotros. Y esa es la otra canción. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Que mucho aprendemos en el silencio. Sí, Señor. Si algo que lo que ustedes se lleven hoy es que en el silencio de Dios, que lo estamos usando hoy como una representación de la prueba, de las circunstancias difíciles, del momento difícil, una representación de ese periodo de espera y de paciencia que tenemos que
mantener nuestras vidas hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros, hasta que Dios nos resucite. La vida se trata de una larga muerte, larga ante nuestros ojos, porque Jesús dijo: tomamos nuestra cruz cada día, y que lo acompañáramos a la cruz todos los días. Pero en realidad nuestras vidas son cortas comparado con la vida eterna que Cristo nos va a dar. Pero que mucho se aprende en el morir cada día. En el silencio de Dios aprendí. Si puedes inclinar tu rostro. ¿Quiénes realmente experimentaron el silencio del sábado? O los sábados. Cuando uno estudia, Jesús muere el día en que se estaba preparando la Pascua. Un miércoles, probablemente, rayando ya el atardecer. El siguiente día era el día de la Pascua se celebra el día que caiga, no es sábado necesariamente. El día jueves, un día en silencio porque la gente estaba celebrando las Pascuas en sus hogares, comiéndose el cordero que habían preparado el día anterior, comiéndose el cordero, celebrando un día de mucha actividad familiar. Llegó el viernes, que para el judío es de jueves en la noche al viernes a las 6 de la tarde. Recuerden que ellos cuentan el día diferente. Y el sábado es su Shabbat, es su día de reposo, todos los sábados. Desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Así que tuvieron jueves día de reposo, viernes un día normal, donde probablemente Marta y María, las que fueron al sepulcro, compraron todas las especias y todo lo que necesitaban ese día, porque el sábado no lo podían hacer. Y la Biblia dice que el domingo fueron temprano, en la madrugada, a la primera luz del día. Ya era domingo desde el sábado en la noche, de las 6 de la tarde. Probablemente Jesús resucitó un sábado, Shabbat, al anochecer, primeras horas del domingo. Porque ya cuando ellas fueron a la tumba, ya no estaba. Ya cuando fueron a las primeras horas de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya Jesús no estaba allí. Se cumple lo que dice Jonás, del profeta Jonás. Miércoles a jueves un día, jueves a viernes 2 días, y de viernes a sábado 3 días y 3 noches. Y Jesús resucita un domingo, primer día de la semana para ellos y ahora para nosotros también. El punto no es tanto decirte cuántos días son y que te memorices ese detalle. El punto es que entiendas que se celebraban 3 fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana, y la fiesta de las primicias, 3 días corridos, 14, 15, 16 del mes Nisan. ¿Eso por qué es importante? Porque nos deja saber que todo el mundo estaba haciendo sus cosas. Todo el mundo estaba en sus fiestas, todo el mundo estaba haciendo actividades de familia, todo el mundo estaba con los suyos. ¿Quiénes extrañaban a Jesús verdaderamente cuando en medio de un fin de semana tan sagrado para los judíos? ¿Quiénes realmente extrañaron a Jesús? Solamente aquellos que tenían una relación con Él. ¿Quiénes realmente experimentaron el silencio? Solamente los discípulos que por 3 años y medio estuvieron con Él en donde quiera que Él iba. No fueron los romanos quienes lo extrañaron, no fueron los religiosos quienes lo extrañaron, no fueron las multitudes, no fueron necesariamente los que recibieron sanidades y milagros, los que lo extrañaron cuando murió, los que sintieron ese silencio
esos 3 días fueron sus discípulos, las personas cercanas. Fue una María Magdalena y las otras Marías que fueron al sepulcro el domingo en la mañana. Y cuando no encontraron el cuerpo del Señor, su primer pensamiento no fue resucitó. Su primer pensamiento fue se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Dónde están? Y llorando porque lo amaban. Y de momento ve a un ángel, pero María lo confunde con un hortelano, con un jardinero. Y le dice, ¿dónde pusiste el cuerpo de Jesús? Y de momento él le dice, María. La llama por su nombre. Y ella despierta y le dice, Maestro. Y tiene una experiencia con el Jesús resucitado. Y ella salió corriendo a decirle a sus demás amigos y discípulos que también tenían una relación con Jesús. Preocúpate el día que no extrañes la presencia de Dios. Preocúpate el día que no extrañes que Dios te hable. Preocúpate el día que no te haga falta la presencia de Dios en tu vida. Ese es el día que estás lejos. Pero aquellos que tenían una relación con Jesús fueron a encontrarse con Él en el sepulcro. Pero muchas veces entre el morir y el resucitar hay que poner en evidencia nuestra fe. Lo más difícil de poner en evidencia la fe es el silencio de Dios. Cuando las cosas no salen como yo quiero. Cuando tenemos que morir. A veces tenemos tentaciones, sucumbimos y Dios calla. A veces salimos al jardín, escuchamos de todo, los pajaritos y ¿dónde está Dios? Dios calla. Y nos preguntamos en muchas ocasiones, cuando hay accidentes, sufrimiento, la vida es difícil, ¿dónde está el Señor? Yo solo sé que desde que entregué mi vida a Cristo comencé a morir. A morir una y otra vez. Ya no se trata de mis cosas, de mi dinero, de mi trabajo, de mi profesión. No se trata nada más de mi familia, se trata de que Cristo me llamó para tener una relación con Él. Todo alrededor mío me recuerda que voy a morir. El pecado me lo recuerda. Las noticias como las que vimos de los accidentes en estos días me recuerda que tarde o temprano voy a morir. La muerte es inevitable. Pero la vida eterna es posible. Porque si yo muero en Cristo, tengo vida eterna. El pecado, el sufrimiento, la ciencia, todos me recuerdan que un día moriré. Pero yo sé que si yo siembro mi vida como el grano de trigo en las manos de Dios, Él me resucitará. Y seré parte de ese fruto. El fruto que Él vio en la cruz. Que la Biblia dice que por el gozo que había delante de Él, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué estamos hablando? De que hoy el Señor nos recuerda que tenemos que morir. Que no se trata, el creador de la vida no se trata solamente de yo vivir mi vida y sentirme bien. Se trata de entregar mi vida a Él y dársela completa, no a mitad. Aleluya. Dársela completa, eso es morir. De que van a haber cosas que van a estar fuera de mi control, de que va a haber sufrimiento, de que va a venir dolor, de que va a venir... Yo no estoy diciendo que la vida no se disfruta, la vida se disfruta. Si esto lo hizo el Señor, lo que estoy diciendo es que hay una vida mejor. Que el enemigo usa los placeres y los disfrutes de esta vida para mantenernos enfocados en las cosas que perecen, en las cosas que no trascienden, en olvidarnos de la promesa de vida eterna del Señor. Y nos ha vendido la idea de que solamente es esta vida la que importa y no nuestra vida como discípulos de Jesús.
¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero sembrar mi vida en tus caminos para que lleve fruto? Yo quiero sembrar mi vida en tus caminos para que lleve fruto. Quiero aprender a morir. Quiero entregarme de corazón. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por todo aquel que pudo llegar aquí ahora.